Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de MongoDB. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la seguridad en la parte de la base de datos, sobre la importancia que eso tiene en el proceso de desarrollo de aplicaciones y cómo nosotros protegemos los datos que generalmente guardamos en esa estructura de alguna manera. Antes de que empecemos, quería mencionarles que con el día de mañana vamos a tener laboratorio MongoDB. Así que el examen más fácil se lo pegamos el día de ahora, con el Aggregation Framework, más lo que veamos el día de ahora. Y el examen parcial lo tenemos la próxima semana. En la plataforma yo les voy a colocar otra clase adicional a esa que tienen que ver para que puedan resolver también el examen parcial de la próxima semana. Así que yo se la voy a colocar y no vayan a hacer caso mucho de ella, sino que vean y hagan los ejercicios en su computadora para que más o menos puedan entender cómo van a trabajar con el parcial de la otra semana. Esta presentación ya está también en la plataforma para que puedan leer su contenido, porque también dentro del parcial viene el contenido de esta presentación. Y el examen de mañana es práctico, el examen parcial es teórico práctico. Tiene una parte de teoría y la otra parte que es la parte práctica. En la parte práctica vamos a examinar desde la parte de los índices, ya todo lo que vimos de la parte de los índices, el Aggregation Framework y lo que veamos de seguridad del día de ahora y la clase que les voy a colocar, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Bien, empecemos a hablar un poco acerca de la seguridad de las bases de datos. Muchas personas, siempre cuando están estudiando, por ejemplo, esta carrera, muchas personas siempre dicen de que les gustaría finalizar la carrera, dedicarse a la parte de administración de bases de datos, porque consideran que pues, es algo un poco más, no fácil, sino que entenderlo tal vez es un poquito más simple, solamente crear bases de datos, estar trabajando con tablas, estar trabajando con información, pero realmente la responsabilidad que tiene un administrador de bases de datos es muy alta, es muy grande. Ustedes saben que la información para las empresas representa dinero. Para la universidad, por ejemplo, la información de ustedes que está guardada en su base de datos representa dinero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día a la universidad, por algún motivo, le hackean sus bases de datos y le extraen toda la información de ustedes y dejan la base de datos vacía? Dejan la base de datos sin información. Significa que la universidad no tendría registro de ustedes, de la fecha en que ingresaron a la universidad, de la cantidad de materias que ustedes han cursado, las notas que han tenido por cada una de las materias, no las tendría. Y eso implicaría que si, por ejemplo, ustedes en algún momento dado quisieran solicitar algún documento que esté relacionado con esa información, pues no podrían tener acceso a él. Entonces la universidad generaría o tendría pérdida de dinero en ese sentido. Entonces los datos son sumamente importantes. Es por eso que quiero que vean que esa responsabilidad realmente es sumamente grande dentro de una empresa. Los bancos, por ejemplo, las financieras, tienen enormes bases de datos, tienen enormes bancos de información que también representan información muy sensible. Si en algún punto dado alguien tiene acceso a las cuentas de una persona o al número de cuenta de una persona, tiene acceso a sus ahorros y puede hacerse transferencia de una cuenta a otra o sacar y quitar dinero, o incluso afectar, digamos, los créditos que tienen los bancos financieras, eso para los bancos sería un caos. De hecho, los podría llevar a la quiebra si eso llegara a suceder. Se supone que los bancos, si nosotros tenemos nuestros ahorros o nuestro dinero, lo tenemos ahí, pensando en alguna medida que la información se encuentra totalmente segura y que no pueden tener acceso a ella de manera fácil. Ahora bien, eso de la parte de la seguridad, hay empresas grandísimas, ustedes se han dado cuenta, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, recientemente han hackeado grandes empresas utilizando inteligencia artificial, han hecho procesos de hackeo de enormes cantidades de datos que han sacado de empresas que tienen millones y millones de dólares para poder hacer procesos de inversión en infraestructura de seguridad. Sin embargo, por
punto de acceso para que puedan tener, para que puedan mostrar su información. Por otro lado, ¿cuál es el eslabón más débil dentro de la seguridad? Si una empresa invierte millones y millones de dólares para tener un sistema seguro, ese sistema seguro, ¿cuál es el eslabón más débil? ¿Cuál creen ustedes que es el punto de acceso más fácil para poder llegar a esa información? ¿Han visto, por ejemplo, un videojuego que creo que van a lanzar este año, GTA 6, si no me equivoco? Ya se dieron cuenta que el año pasado liberaron su información y sacaron ciertos datos de GTA 6. A un usuario de los programadores que estaban ahí le hackearon su computadora y le pudieron sacar información previa sin necesidad de haber lanzado el juego, sin haber lanzado el juego previamente. Para la empresa eso representa pérdidas de dinero. ¿Okay? El haberse vulnerado esos datos representa pérdidas de dinero. Hace poco también, por accidente, eso sí no fue por accidente, sino que por un error, se liberó el código de Cloud Code. ¿Ya has escuchado de Cloud Code? Cloud Code es una inteligencia artificial dedicada a la programación. Es básicamente una inteligencia artificial que ustedes la instalan en su computadora y funciona como un programador más. Ustedes van diciendo a través de comandos qué es lo que quieren que se ejecute, qué es lo que quieren que haga, y él automáticamente puede construir todo un proyecto de acuerdo a las instrucciones que ustedes le hayan dado. Y hace poco se publicó el código fuente de Cloud Code. ¿Okay? Cloud Code, por algunos motivos, dentro de los repositorios, publicó cierto archivo que hace que puedan replicar todo el código fuente, y lo sacaron y lo publicaron en internet, así que se hizo Cloud Code, se hizo público. ¿Y eso debido a qué? Pues un problema de seguridad. Entonces, ¿quién es el eslabón más débil? Las computadoras, los servidores, los sistemas operativos. ¿Quién creen ustedes que es el elemento más frágil en la parte de la seguridad? Los empleados, en ese caso, los usuarios. Ese es el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque esa es la persona a la que pueden engañar. ¿Okay? Cuando ustedes vean información publicada en internet, creo que hace como 2 años, andaba publicada la base de datos del Wicentro. No sé si se dieron cuenta que ustedes en Telegram podían descargar la base de datos del Wicentro, y alguien podría decir, pues entonces hackearon la base de datos del TUI y alguien pudo entrar hacia esos sistemas de seguridad. Probablemente no. Probablemente lo que hicieron fue vulnerar la seguridad con un usuario cualquiera, lo engañaron, le mandaron algún tipo de información en la cual él cayó previamente, y eso hizo que otorgara accesos no permitidos para que pudiera descargar esa información. Se dieron cuenta que también andaba la base de datos del Seguro Social. Andaba la base de datos del Seguro Social, donde aparecían todas las personas que cotizaban en El Salvador, y entre esas personas que cotizaban en El Salvador aparecían los sueldos que ganaban. Entonces, así alguien de ustedes querían saber cuánto ganaban en una empresa X o dónde trabajaba
somos los responsables directos de la parte de la seguridad. En alguna medida debemos de tener herramientas o debemos de trabajar siempre en el proceso de protección de los datos, de tal manera que evitemos que personas ajenas a la información puedan tener acceso a ella. Entonces, al final de cuentas, el gestor de bases de datos no solamente es el que se encarga de crear una tabla, no solamente es el que se encarga de crear una base de datos, no solamente es el que se encarga de estar pendiente que se hagan las copias de respaldo o que haga las copias de respaldo, sino que el gestor de bases de datos también se encarga de la parte de la seguridad, de otorgar o quitar accesos a usuarios que necesiten recuperar información de la base de datos. En ese sentido, MongoDB proporciona varias funciones para la seguridad de la información, como por ejemplo muestra lo que se le conoce como autenticación. La autenticación normalmente es el proceso a través del cual nosotros nos validamos que somos usuarios reales. Para eso normalmente utilizamos un usuario y una contraseña. Para la universidad, para cuando ustedes entran a hacer sus notas, ¿qué les pide para hacer sus notas? Usuario y contraseña. ¿Cuál es su usuario? El número de carnet y contraseña que ustedes personalizaron, ¿correcto? Eso es autenticación. O sea, las credenciales válidas que nosotros hemos proporcionado a la parte de la aplicación. Y está la otra que es la autorización, y esa es a que tengo acceso. ¿A que tienen acceso ustedes con ese usuario y contraseña? A sus notas. Ustedes no pueden ver las notas de otra persona con ese usuario y contraseña. Eso está delimitado. Hay ciertos recursos a través de los cuales son proporcionados a ese usuario y contraseña para que ustedes lo puedan visualizar. Y en ese sentido, eso se le conoce como autorización. Y están estos que es el TLS y el SSL. ¿Se acuerdan que en programación web 1 hemos estado hablando de los sitios HTTP y HTTPS? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre el HTTP y el HTTPS? La capa de seguridad extra. El HTTP, se recuerda que viaja de manera en formato de texto plano, y el HTTPS viaja encriptado, la información viaja encriptada. Eso básicamente es un SSL, es un certificado de seguridad que permite que la transmisión de datos entre un punto a otro viaje encriptado. Cuando nosotros lo enviamos, el certificado se encarga de encriptar esa información viaja encriptada, y al otro lado existe un proceso de desencriptación. O sea, hay una llave que se conoce como llave privada que me permite tener acceso a esos datos y desencriptarlos. Y está otro sistema que se llama Kerberos. ¿Ustedes están viendo Windows Server? En este momento. ¿Cómo se llama la materia? ¿Sistemas propietarios? ¿Están viendo Windows Server? Sí, ahora. Windows Server, supongo que en Windows Server están viendo el Active Directory. Ya vieron el Active Directory. Bien, en el Active Directory ese utiliza un protocolo de autenticación que se le llama Kerberos. ¿Para qué sirve eso? Significa de que en el caso MongoDB puede hacer el proceso de autenticación ya no por usuarios y contraseñas creadas dentro del mismo sistema, sino que puede utilizar el directorio activo que ustedes tengan en Windows Server. El Windows Server se encarga de crear usuarios centralizados, y con esos usuarios yo puedo tener acceso a los recursos que tengamos dentro de la base de datos. Esta otra que se llama LDAP, que es similar a Kerberos, solo que LDAP se utiliza más que todo en Linux. Si nosotros queremos hacer algo similar en Linux, como el directorio activo, podemos utilizar LDAP. Y está la parte de cifrado, que ustedes ya saben que la información, la idea principal es que viaje siempre de manera cifrada, de manera oculta, si lo queremos ver de esa forma. En ese sentido, si hablamos del proceso de autenticación, la autenticación básicamente es el proceso que verificar la identidad del cliente. Cuando el control de acceso a autorización está habilitado, MongoDB requiere que todos los clientes se autentiquen para determinar su acceso. ¿Tenemos ahorita activado el proceso de autenticación en Mongo? Y ahora,
dentro de las bases de datos. En ese sentido, hay diferentes tipos de mecanismos de autenticación. El que nosotros vamos a utilizar es la autenticación SCRAM, se llama, que es el método predeterminado de MongoDB, que básicamente lo que solicita es un usuario y contraseña, e internamente MongoDB tiene una estructura almacenada, tiene una serie de bases de datos y colecciones donde guarda las credenciales de nuestros usuarios y a través de él permite darnos acceso. Y está la autenticación con certificado X509, que era el que yo les decía, el famoso SSL, que es el que permite que entre dos computadoras podamos tener acceso para poder mostrar información. Está la autenticación con Kerberos, que sería la autenticación con Windows Server, y está la autenticación proxy con LDAP, que sería la autenticación con el directorio activo que se maneja en Linux. Eso básicamente son los mecanismos que normalmente utilizamos para el proceso de autenticación. Ahora, hay otro elemento importante que debemos de reconocer en las bases de datos de MongoDB con respecto al acceso, y está el control de acceso basado en roles. Lo que ustedes hacen es crear un usuario y una contraseña y asignarle roles. Ese es el proceso que se realiza. Básicamente los roles, dice, a un usuario se le otorga uno o más roles que determinan el acceso del usuario a los recursos y operaciones de la base de datos. O sea, básicamente el rol le va a decir qué cosas puede hacer. El usuario de la contraseña que nosotros creamos nos dice cómo entrar, nos identifica a nosotros. Pero los roles le dicen qué cosas puede hacer. Por ejemplo, un rol otorga privilegios para realizar acciones específicas a un recurso, como insertar, borrar, actualizar, en ese caso visualizar datos. Esa información es a través de roles. Cada privilegio se especifica explícitamente en el rol y se hereda a otro rol o ambos. Ya vamos a ver más adelante, en la otra clase que les voy a colocar en la plataforma, vamos a ver el concepto de roles. Y la otra es los privilegios. Un privilegio consiste en un recurso especificado y las acciones permitidas en el recurso. Como les decía, en el caso de un privilegio podría ser insertar, y le tenemos que decir, es insertar, lo puede hacer sobre la colección movies, por ejemplo, o sobre la colección school que tenemos, la colección usuario, por ejemplo. Ese sería, en ese caso, un privilegio. Y existen privilegios heredados. Básicamente un rol puede incluir uno o más roles existentes en su definición, en cuyo caso el rol hereda todos los privilegios de los roles incluidos. Ese es como un conjunto de roles en escala jerárquica. Nosotros tenemos un rol principal y ese rol principal puede heredar otros roles y así sucesivamente. Eso es normalmente lo que se le conoce como el sistema de roles y privilegios. Y es en lo que se basa, en ese caso, MongoDB. De allí está la parte de la gestión de usuarios. En la parte de la gestión de usuarios, para crear un usuario, básicamente vamos a utilizar el comando db-create-user. Ya lo vamos a ver en la práctica. El primer usuario que se crea debe tener privilegios para crear otros usuarios. Eso lo debemos de tener en cuenta. Yo no puedo crear un usuario al inicio que no tenga acceso o que no tenga privilegios de superusuario, porque entonces lo que va a suceder es que voy a limitar los accesos a la base de datos. ¿Cómo se llama el usuario en SQL Server que tiene acceso de superusuario? ¿Por MySQL? Por defecto, ¿cuál es el usuario en MySQL o en SQL Server o en Oracle, que tiene privilegios de superusuario? El superusuario, ¿saben qué es el que puede hacer?
usuario de un sistema de MongoDB debe asignarse un usuario distinto. Ese es un error común cada vez que creamos una base de datos y creamos un nuevo sistema. Lo que hacemos es que a la misma base de datos le asignamos el mismo usuario y contraseña. O sea, el mismo usuario y contraseña que previamente creamos, le asignamos los mismos privilegios y eso hace de que tengamos diferentes bases de datos. Si nos logran encontrar el acceso a esos usuarios, ya vamos a tener acceso a toda la base de datos. Entonces la idea es, cada vez que yo voy a crear un nuevo sistema, cada vez que voy a crear una nueva base de datos, entonces debo de crear un nuevo usuario. Debo de trabajar con un nuevo usuario. Y se debe usar un sistema de privilegios mínimos. ¿Ya han escuchado ese sistema de privilegios mínimos? Bueno, para comenzar, ¿ya han creado usuarios en bases de datos? ¿Han visto la parte de seguridad de la base de datos? ¿Vieron en SQL Server la parte de seguridad? ¿Cómo crear usuarios restringidos? ¿Cómo hacerlo en Oracle? ¿Cómo hacerlo en, no sé si vieron MySQL? ¿Sí? ¿Vieron cómo crear usuarios? Esa es una parte fundamental de la base de datos. Crear y administrar usuarios. Y en ese sentido existe el lema de crear un usuario con sistema de privilegios mínimos. Cuando hablamos de sistema de privilegios mínimos, es que a un usuario le debemos de asignar los privilegios de las cosas exactas que debe hacer. O sea, lo más mínimo. No podemos darle a cada usuario un superusuario porque entonces estaríamos teniendo problemas. Cada usuario, si solamente, por ejemplo, va a hacer lectura de datos, entonces le damos el privilegio de lectura, nada más. Y no le demos privilegio de insertar. Porque si ese usuario no va a hacer procesos de lectura, no es necesario que tenga, no va a hacer procesos de escritura, no es necesario que tenga acceso con el comando insert, solamente con el comando find, por ejemplo, en el caso de que lo queramos hacer. Entonces los privilegios nada más deben ser mínimos. ¿Okay? Ese privilegio va a hacer que en alguna medida nos ahorre el dolor de cabeza más adelante. Pero vayámonos ahora a la práctica. Empecemos a configurar MongoDB. Empecemos a configurar MongoDB para que podamos crear usuarios. Aquí ya estoy en MongoDB, ya estoy en Linux. Y acá pues entramos a MongoDB como lo hemos hecho previamente. Le ponemos MongoSH y si se dan cuenta me puedo conectar a MongoDB sin utilizar ninguna credenciales. Eso es un grave error. Y si lo dejamos así es un grave error. Y alguien podría decir, pero la base de datos solamente la utilizo para el uso personal. No importa, pero aunque sea para su uso personal, debería de tener, aunque sea, privilegios de acceso a través de usuarios específicos. Entonces vamos a crear nuestro primer usuario. Fíjense bien, antes de habilitarle la seguridad a la base de datos, antes de hacer ese proceso, lo primero que tenemos que hacer es crear un superusuario. Aquí nos hace falta entrar a un archivo de configuración que me permitan habilitar la parte de la seguridad de la base de datos. Pero no se lo puedo habilitar si no he creado un usuario. Por el momento no existe un usuario. ¿Cuál es el comando para ver la base de datos? Entonces, si le ponemos show DBS, van a notar que dentro de show DBS yo les he mencionado que hay algunas bases de datos predeterminadas con las cuales nosotros hemos estado trabajando que no las hemos usado. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama admin, hay otra base de datos que se llama config y hay otra base de datos que se llama local. Si trabajamos, por ejemplo, con la base de datos que se llama admin, le vamos a poner useAdmin y acá le ponemos show collections. Van a notar que ese admin tiene una colección que se llama system.version, que es como la versión de MongoDB que tenemos instalada. Pero como no tenemos creado usuarios, esa base de datos aparece vacía. Como lo que nosotros vamos a hacer en ese momento es crear un usuario que actúe como superusuario, entonces debemos de estar trabajando
Debemos de estar seguros que hemos seleccionado la base de datos admin. De hecho, cada vez que queramos crear un usuario para saber quién es el propietario de qué base de datos es el propietario de ese usuario, debemos de estar sobre la base de datos. Se debe de poner el root y el nombre de la base de datos. Si lo crean, por ejemplo, en el admin y cuando intenten entrar más adelante al sistema le especifican otro nombre de base de datos, les va a decir que no existe. Entonces, lo primero es cambiarse a la base de datos principal. Y admin lo vamos a hacer solo para crear superusuarios, ¿okay? Para crear superadministradores. Entonces, empecemos a crear nuestro primer usuario. Ya estamos en admin. Ya estamos en admin, entonces aquí le vamos a poner db.createUser. Abrimos paréntesis. Y como vamos a agregar varios valores, le voy a dar Enter y abrimos llaves. ¿Okay? Le vamos a poner createUser, abrimos paréntesis y abrimos llave. Si yo les pido en los laboratorios que creen usuarios, esta es la manera en cómo lo van a hacer. De esa forma es como van a crear sus usuarios. Entonces aquí vamos a crear un usuario. Ese usuario, le voy a dar Enter, le coloco el parámetro user y le decimos cómo se va a llamar el usuario. El usuario le vamos a poner católica. Como yo les decía, se puede llamar como nosotros querramos. Le puedo poner admin, le puedo poner católica, le puedo poner administrador, le puedo poner como yo quiera, pero este para nosotros va a ser el superusuario, ¿ok? Este para nosotros va a ser el usuario principal. Después de haberle colocado el nombre del usuario, el siguiente paso es colocarle el password. Yo le puedo colocar el password acá y entre comillas escribirle católica. Pero ¿cuál creen que sea el problema si le quito ahí la contraseña? Ahí puedo poner católica. Y es visible. Cuando yo vaya al historial, si ustedes le dan la flechita hacia arriba, van a notar, van a llegar a esa línea donde se creó ese usuario. Entonces, probablemente cuando la vean van a poder deducir cuál es la contraseña que le han puesto a ese usuario. Para evitar que MongoDB deje visible la contraseña, se utiliza una función que se llama password prompt. Ese password prompt lo que va a hacer es que cuando nosotros le demos enter, cuando estemos creando el usuario y le demos enter, nos va a preguntar la contraseña. ¿Okay? Esos son los tres elementos principales, el user y el password. El siguiente elemento que debemos de colocar son los roles. Yo les dije que generalmente MongoDB trabajaba en base a roles. Y los roles que le vamos a suministrar van a ser básicamente su vector. Vean, aquí le he puesto corchetes, significa de que lo que vamos a suministrar es un vector. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar en ese vector? Los respectivos roles que nosotros le vamos a asignar. Entonces voy a dar Enter y empezamos con una llave y le ponemos primero el nombre del rol. El rol para crear un superusuario es user admin any database. User admin any database. Entonces el rol se llama user admin any database, traducido es usuario administrador de cualquier base de datos. ¿Okay? Ahora, ese rol que nosotros le vamos a aplicar, ¿a quién se lo vamos a aplicar? Se lo vamos a aplicar hacia la base de datos, le ponemos db y le ponemos admin. Se lo vamos a aplicar a la base de datos admin. Ahora, eso quiere decir que este rol que nosotros hemos colocado solamente se lo va a aplicar a esta base de datos. Pero realmente lo que sucede es que como esta base de datos es la principal o es la que en este caso MongoDB toma como base de datos administradora,
Y además de eso, le vamos a agregar otro rol. Le vamos a dar Enter. Y le ponemos otro rol. Este rol va a ser un read, write, any database. Y va a ser siempre a la base de datos admin. Ahí he puesto unas comillas de más. Así sería. Entonces ahora le estamos diciendo que a este usuario también le vamos a asignar el rol de lectura y escritura a cualquier base de datos. Eso significa de que él va a poder insertar, actualizar, eliminar e insertar documentos a cualquier colección que tenga cualquier base de datos. Por eso se llama Read, Write, Any Database. ¿Okay? Además de ser un administrador de cualquier base de datos, también puede, digamos, modificar la información que tiene esa base de datos. Y esos dos roles son los suficientes para crear un usuario administrador. Así que ahí le damos Enter, cerramos el corchete, le damos Enter, cerramos la llave y cerramos el paréntesis. Y ahora no se les tiene que olvidar que nuestro usuario, con el cual vamos a entrar a la base de datos, se va a llamar Católica. El password no se le hemos puesto, porque ya le pusimos el usuario Católica. Ahora, al darle Enter, nos va a pedir la contraseña. Si le damos Enter, ahí nos va a decir Enter Password. Y si se dan cuenta, si yo empiezo a digitar, no se ve. Entonces ya está seguro. ¿Quién hace ese proceso de preguntarnos la contraseña? Es esta función que tenemos aquí arriba que se llama Password Prompt. Este Password Prompt es el que se encarga de preguntarnos esa contraseña. ¿Cuál contraseña le vamos a poner? Pues para que no se nos olvide, le vamos a poner Católica. Pero como siempre les he dicho, no es la contraseña más segura. ¿Okay? Cuando ya estén trabajando en bases de datos, en las empresas, no le vayan a poner Católica. Porque lo primero que van a hacer es deducir dónde estudiaron. Si estudiaron en la Universidad Católica, pongan en Católica. Y van a saber que ustedes pueden pagar de acceso. Entonces ahí debemos de colocarle la contraseña. Le colocamos Católica por aquello de que se nos olvida. Le ponemos Católica, le damos Enter y ahí ya se creó ahora el usuario. Cuando dice OK 2.1 significa que el usuario ha sido creado. Si ahora le ponemos db.collections, si ahora le ponemos show collections, si ahora le ponemos show collections, van a notar que ahora tenemos system.version y tenemos system.users. ¿Okay? Ya tenemos dos colecciones en la base de datos admin. Y si queremos ver cuál es el contenido de users, le podemos poner db.systemUsers.find y ahí vamos a ver cuál es el contenido de esa colección. Ponemos db.systems.users.find y ahora vamos a revisar cuál es el contenido de esa colección. Acuérdense que esa la creó cuando nosotros agregamos los datos. Entonces, si ahora le damos Enter, van a notar que esta colección, desde acá, les dice que hay un usuario que se llama admin. De hecho, la ID así se llama. Hay un usuario admin para la base de datos. Hay un usuario, Católica para la base de datos admin. Admin en la base de datos y el usuario es Católica. Tiene un UID normalmente guardado. Tiene el usuario Católica. La base de datos a la que pertenece, en ese caso es a la base de datos admin, y por acá tiene las credenciales.
¿Se acuerdan que yo les mencionaba que ese es el método de autenticación que utiliza MongoDB? En la presentación se los mostré. Aquí aparece Scrum. Y aparece un Scrum SHA-1 y aparece un Scrum SHA-256. Que esta es la contraseña encriptada. ¿Se sabe ahí que ahí dice católica? ¿Podemos deducir que ahí dice católica? No, ahí está difícil para determinar que ahí dice católica. Pero básicamente en esas tres palabras, o en esas tres frases, está encriptado la palabra católica. Entonces así es como se puede, en ese caso, decodificar. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces ya puedo entrar a MongoDB con ese usuario. Probemos. Probemos. Si yo le doy exit y le pongo Mongo SH, puedo seguir viendo la base de datos. Vean, le voy show DBS y puedo seguir viendo la base de datos. O sea, me puedo cambiar a use admin y puedo seguir viendo, por ejemplo, las colecciones. Entonces todavía el usuario que creamos no está activo. ¿Okay? El usuario que nosotros diseñamos todavía no está funcionando. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos decirle a MongoDB que ahora, cada vez que entre a la aplicación, cada vez que nosotros estemos trabajando con la aplicación, me permita solicitar las credenciales de acceso. ¿Okay? Porque de momento no solicita credenciales. Que me permita solicitar las credenciales de acceso. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso para solicitar las credenciales de acceso? Primero vamos a bajar el servicio. Le vamos a poner vamos a bajar el servicio, le vamos a poner db.admin command y entre paréntesis y entre llaves le vamos a poner shut down 2.1. Le ponemos db.admin command shutdown 2.1. ¿Qué hace ese comando? Bajar MongoDB o dar de baja MongoDB, como su nombre lo dice. Es como que hagamos un power off, ¿okay? Apagamos el servicio. Entonces ahora le damos enter y vean, ahí dice Mongo Network Error, Connection to Threads a la 127.0.0.1 2.27017 está cerrado. Entonces, si ahora ustedes ejecutan el comando show dbs, vean que ahí dice error. Entonces, ya bajamos el servicio. El servicio ya no está funcionando. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para levantarlo? ¿Cómo hacemos para configurarlo? Porque la idea de esto es configurarlo para que podamos trabajar ahora con el usuario que previamente creamos, con el usuario anterior. Entonces regresemos a la consola. Y acá, estando en la consola, vamos a ponerle un sudo system. Primero vamos a revisar cómo está el estado de MongoDB. Le vamos a poner un sudo system status mongodb para ver en qué estado se encuentra el servicio. Pongan el sudo systemctl status mongodb, le dan enter, me dicen en qué estado se encuentra el servicio. Ahí nos va a pedir la contraseña. Si se dan cuenta, por acá dice que está inactivo y que de hecho está muerto. ¿Okay? El servicio no está funcionando. Le vamos a poner 2.q para salirnos y ahora vamos a configurar un archivo. Le vamos a poner, no necesariamente lo tenemos que levantar, porque alguien podría decir aquí en lugar de status pongámosle start y va a volver a funcionar, pero no lo hemos configurado todavía para que reconozca los
las credenciales. Entonces le vamos a poner sudo nano diagonal etc diagonal mongo.com. El sudo nano diagonal etc diagonal mongo.com. El suyo creo que es seguido. Tienes que ir a buscar la carta de instalación con mongo con el bloque de notas. Ahora el bloque de notas. Bien. ¿Ya le pusieron ese comando? Y ahí le dan enter. Y llegamos a sacado. Ese es el archivo de configuración de MongoDB. A esos archivos son a los que muchos les tienen miedo. ¿Okay? Porque pues aquí están las configuraciones de la base de datos. Y pues agregar o modificar parámetros de estos archivos podría hacer que el servicio deje de funcionar. Entonces, en alguna medida, en ese archivo nosotros lo que tenemos que hacer es buscar o modificar los parámetros adecuados para la parte de la configuración. Por ejemplo, aquí nos aparece la carpeta en la que están guardados los datos. Si alguna vez ustedes quieren explorar los archivos físicos de la base de datos, lo pueden hacer acá. En bar, lib, MongoDB, ahí se encuentran los archivos físicos. Si alguna vez quieren saber, por ejemplo, los archivos log, que es el sistema de registro de los errores que generalmente se generan cuando estamos trabajando con MongoDB, esta es la ruta. Están dentro de bar, log, MongoDB y MongoLog. O sea, si hay algún error en la configuración o instalación de MongoDB, en esa línea vamos a poder encontrar el posible error. ¿Okay? Y la otra parte es la red. Aquí les dice que el puerto que está utilizando es el 27017. Si alguna vez yo quiero cambiar el puerto, me dicen, mire, ese es el puerto predeterminado, pero queremos utilizar un puerto 27018 o un 5000, por ejemplo, un puerto 5000, puedo venir a cambiar esa configuración y ponerle el puerto específico. Y la otra es desde dónde yo puedo recibir conexiones. Si se dan cuenta, aquí me dice la 127.0.0.1. ¿Cuál sería esa? La 127.0.0.1. ¿Cuál IP sería esa? ¿Cuál máquina sería esa? Es la máquina local, local. Eso significa de que MongoDB solo puede recibir peticiones de mi máquina local. ¿Okay? Si yo quisiera, por ejemplo, si estuvieran ustedes en la misma red y quisieran de una computadora a otra conectarse para poder hacer modificaciones a la base de datos, no lo pueden hacer porque su MongoDB está configurado como local. Entonces, ese lo vamos a cambiar. Le vamos a decir que acepte peticiones de cualquier conexión. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle, le vamos a poner 0.0.0.0. Si ustedes le ponen 0.0.0.0, le están diciendo que puede recibir conexiones desde cualquier IP. En nuestro caso, abre la red. Dígame.
desde cualquier lado. Pero adicional a eso, le tenemos que configurar nosotros otro elemento adicional, que es la sección de security. Si se dan cuenta, la sección de security está con numeral, eso significa que está como comentarios. Le vamos a dar la barra espaciadora hasta que esté en la misma línea del time zone. Y ahí le vamos a agregar el parámetro out. Sí, que tiene el numeral. Le ponen authorization, enable. Le ponen authorization, enable. Si se dieron cuenta, al inicio estaba con numeral. Eso significa de que la seguridad estaba deshabilitada. Yo no podía entrar a MongoDB. Pero si ahora le ponemos authorization enable, entonces ahora sí estamos obligando a MongoDB a que al momento que entremos solicite usuario y contraseña. O sea, que sea autenticado para poder trabajar con la base de datos. Ahora que ya lo modificamos, hay que guardarlo. ¿Cómo guardo en Nano? ¿Cómo guardamos con Nano? Entonces, control C. Control C. Hasta aquí control C. La opción que saca, ¿cuál es guardar? ¿Cuál es? Ese que dice escribir, que sería control O. Entonces presionan el control O y enter. Le dan control O y ahí les pregunta el nombre del archivo, le dan enter. Y para salirse de Mongo, de Nano, control X. Control O para guardarlo y control X para salirse. Ahora que ya configuramos Mongo, hay que iniciarlo. Le ponemos sudo systemctl start mongo d. En el caso suyo, sabe cómo iniciar el servicio. Si estaba detenido, en la parte de los servicios debería poder iniciar. Bien, le damos enter y si la configuración que hicimos es correcta, si no se equivocaron en alguna letra, si no hicieron algo, digamos que escribieron algo mal el texto, aquí debería de iniciarlo. Si se equivocaron en alguna opción, entonces ahora debería de darles error. ¿Cómo sabemos que está funcionando? Le ponemos sudo systemctl status mongo d y ahora nos debería de aparecer acá activo. Si está activo y de color verde es porque sí funcionó. Si está activo y de color verde es que funcionó. Bien, como ya lo acabamos de iniciar, ahora probemos si podemos entrar. Pongámosle mongo sh. Pues vamos a escribirle mongo sh. Y le damos enter. Y volvimos a entrar.
Si se dan cuenta, volvimos a entrar a MongoSH. Pero veamos si le pongo show DBS. Vean, si le pongo show DBS, dice Mongo server error, un authorization, dice que el comando list database requiere autenticación. Entonces ahora nuestra base de datos ya está protegida. Ya no podemos entrar sin un usuario y una contraseña. ¿Cómo vamos a hacer entonces ahora para poder entrar a la base de datos? Vamos a escribir el siguiente comando. Le vamos a poner siempre mongo sh espacio y le vamos a poner menos authentication database y entre comillas admin. Como el usuario que creamos pertenece a la base de datos admin, entonces le vamos a poner admin. Luego -u y el usuario que sería católica. Y luego -p para que nos pida el password. Escriban toda esa línea. Y después le ponen la contraseña maestra, que era católica. Entonces le damos enter y ahí nos pide el password, le ponemos católica, ya pudimos entrar. ¿Okay? Si ahora, les voy a poner el ejemplo aquí en la pantalla, si ahora yo le escribo el mismo authentication y le pongo una contraseña errónea, 1, 2, 3, 4 por ejemplo, y le doy enter, vean que ahí dice autenticación fallida, pero si le pongo la contraseña correcta, ya puedo entrar a MongoDB. ¿Okay? Si ahora yo le pongo show DBS, ya puedo ver la base de datos. Entonces ahora ya necesito usuario y contraseña para poder entrar a MongoDB. Ya está autenticado, digamos que ya lo tenemos protegido. Ya no tendríamos, bajo ninguna forma, no podríamos recibir conexiones si no llevan un usuario y una contraseña autenticado. Bien, ¿qué más nos hace falta? Creemos ahora un usuario con privilegios restringidos. Porque ya vimos cómo crear un usuario super administrador, pero necesitamos ver cómo crear un usuario con privilegios muy específicos, muy restringido. Para eso lo vamos a hacer con la base de datos School. Entonces nos vamos a ir a la base de datos School y en esa base de datos vamos a crear el usuario con privilegios restringidos. Le ponemos db.createUser. Noten que yo me cambié a la base de datos School. ¿Okay? Para poder hacer el cambio, yo hice el cambio a la base de datos School porque el usuario que vamos a crear pertenece a esta base de datos. Entonces, tuvimos que cambiarlo. Si yo no hago el cambio de la base de datos y después intento ingresar desde la parte de la terminal, me va a dar error. Y eso también considérenlo porque si yo le pregunto en el examen, creo un usuario para tal base de datos, ustedes no se cambian, está malo. ¿Okay? Ustedes tienen que cambiarlo. Si en el examen dice hágalo para tal base de datos, primero cámbiense a la base de datos y después usan el comando createUser. Que no lo vayan a colocar sobre admin o sobre test, porque entonces le va a dar problema. Tiene que ser sobre la base de datos a la que pertenece el usuario. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Este necesita el parámetro user
Entonces le vamos a poner user católica. Yo le puedo colocar, como les mencioné, cualquier nombre, pero en este caso le vamos a poner user católica. Le vamos a poner el PWD para decirle que nos pregunte por el usuario. Le vamos a poner el password prompt para que nos solicite en ese caso el usuario con el cual estamos trabajando. Y ahora vamos a ponerle los roles. Le vamos a poner los roles. ¿Cuál es el rol que le vamos a crear? Le vamos a decir que para el usuario, perdón, aquí va llaves. Vamos a crear el rol de read, write para la base de datos que sería school. Entonces ahí le decimos, el privilegio que le estoy creando es de lectura y escritura para la base de datos school. Entonces, básicamente le estoy dando acceso para que pueda insertar, pueda actualizar, pueda extraer información con el comando find y pueda eliminar documentos, crear incluso colecciones dentro de la base de datos que sería la base de datos school, pero solo a esa base de datos. El acceso es restringido, solamente se lo estamos colocando a la base mía.
skip authentication data. Ahí está la pizarra. Ahí póngale lo mismo. Bien, les decía que estábamos creando un usuario que se llama User Católica. Ese usuario le vamos a poner siempre que nos pregunte el password, y los roles que le hemos puesto por el momento es el rol de lectura y escritura para la base de datos School. Le ponemos una coma y ahora vamos a agregar otro rol. Le ponemos el rol y a este rol le vamos a poner el rol de solo lectura para la base de datos que se llama mflix. Para la base de datos mflix. Entonces ahí le damos enter y cerramos los corchetes, cerramos las llaves, cerramos el paréntesis y ahí tenemos creado el usuario. El usuario sería en este caso User Católica, no le hemos puesto el password todavía, con acceso de lectura y escritura para la base de datos School y con lectura a la base de datos MFlix. ¿Okay? Y en ese caso, ese usuario pertenece a la base de datos School. Eso siempre tienen que recordarlo. Entonces ahora, si le damos enter, ahí nos debería de crear el usuario. Nos pregunta el password, pongámosle el mismo password. Famoso password nuestro, Católica. Y veamos ahora si se creó. ¿Cómo vamos a ver si se creó? Vamos a irnos a la base de datos admin. Le ponemos useadmin y ahí le ponemos db.system.users.find para examinar la colección y ver si realmente se había creado o se creó ese usuario que nosotros habíamos previamente configurado. Ahora le ponemos db.system.user.find y veamos, para darle enter, vamos a revisar si realmente el usuario se creó. ¿Cómo sabemos si se creó? Le damos enter y van a notar que en la parte de arriba está el primer usuario, que era admin Católica. Luego seguimos y en la parte de abajo tenemos School User Católica. Significa de que se creó para el usuario, para la base de datos School, hemos creado un User Católica. Significa de que yo no puedo crear otro usuario repetido, o sea, yo no puedo crear otro User Católica para la base de datos School. Eso es único, por eso está puesto como el ID. Es un valor único. La base de datos propietaria sería la base de datos School y aquí está encriptada la contraseña. Probemos ahora esas credenciales. Vamos a ver si funcionan. Vamos a probar si funcionan. Entonces nos venimos hacia abajo y nos salimos. Nos salimos de MongoDB.
Y le vamos a poner otra vez mongo sh menos menos authentication database, y entre comillas le vamos a poner school, le ponemos menos u, que sería user católica, y le ponemos menos p para que nos pida la contraseña. Así sería Authentication Database. Bien, les decía, ahí le ponemos Authentication Database, School, User Católica, le damos Enter, nos pide la contraseña, le ponemos Católica, ya entramos a la base de, entramos en ese caso a MongoDB. Si ahora ejecutamos el comando showdbs, ¿cuántas bases de datos aparecen? Solamente 2, ¿okay? Que fueron a las únicas que le dimos acceso. Veamos, tenemos acceso a la base de datos School. ¿Cómo hacemos para ver si tenemos acceso a la base de datos School? Pongámosle use School. Y aquí tenemos un db.usuarios. Y le podemos poner find. El find sería el acceso de lectura. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos acceso de lectura. Entonces le ponemos find y vean, ahí podemos ver los datos. Vamos a ver si tenemos acceso de escritura.
Bien, les decía que ahí tenemos la base de datos School. Ya pudimos ver los datos. Ahora le vamos a poner db.usuarios.insert, por ejemplo, para insertar un documento. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, nombre, 2 puntos, y le voy a poner ABC, solamente por insertar un documento. Vamos a ver si tenemos acceso para insertar, porque le dimos los permisos de lectura y escritura. Por lo tanto, podemos leer datos y podemos insertar datos para ese usuario. Si le dan Enter, debería de haber hecho el proceso de inserción. Y vean, ahí los insertó. O sea que si funciona, ahí era insert one, por eso me dio, bueno, sí lo insertó, supongo yo. Y si le ponemos db.usuarios.find, van a notar que aquí está el ABC, o sea que sí lo inserta. ¿Okay? Sí funciona el proceso de insertar. Aquí era insert one. Así, insert one, y le insertamos los datos. Y ya después de haberlo insertado, le ponemos un usuarios.find, y ahí debería de aparecer el ABC. Entonces ya funciona también con School y con el elemento que dice, en ese caso, usuario. Veamos ahora con mflix. Le voy a poner use mflix. Ya nos cambiamos a mflix, o sea que sí funciona. Le puedo poner show collections, y si me muestra en ese caso las colecciones. Ok, le puedo poner db.categories, por ejemplo, .find, categories.find, y me muestra las categorías sin ningún problema. Pero por ejemplo, si quiero a esas categorías insertar un nuevo registro, un nuevo documento, le ponemos insert one, le ponemos category. Teníamos movie, series, documental, que serían documentales. Vamos a ver qué pasa. Y ahí estamos intentando insertar un documento a la base de datos mflix, a la colección que se llama categorías, con el campo category, y insertamos el documental. Si eso es correcto, si tenemos los permisos adecuados, me permitiría insertarlo. Pero si le damos enter, vean que ahí en rojo nos va a decir Mongo Server, un authorization, dice que no está autorizado sobre la base de datos mflix para ejecutar el comando insert en este caso, la colección que se llama categoría. Y aquí aparece el documento que no pude insertar. En otras palabras, no tenemos permisos. Solamente tenemos permisos para lectura, pero no tenemos permisos para hacer el proceso de inserción. Entonces, ese usuario que veamos que era user católica, para la base de datos mflix está restringido. Solamente tiene acceso de lectura y no de escritura. Y así podríamos seguir creando más usuarios y seguir restringiendo cada uno de los accesos a la base de datos. Debería de tener nada más los privilegios que nosotros le vayamos otorgando. De eso se trata, en ese caso, la parte de la aplicación. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas con la creación de usuarios de autenticación? No es tan complicado, pero sí hay que tener muy claro cómo funciona, en ese caso, cada uno de los elementos, los roles y la representación que tiene cada uno de los elementos en pantalla. De eso se trata. Bien.